Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más a La Manzana Mordida. Estamos a las puertas de la WWDC 2022. El próximo lunes tenemos evento de Apple, que por cierto podéis seguirlo aquí en La Manzana Mordida con nosotros. Y bueno, qué decir, es un evento en el que esperamos ver, por supuesto, las nuevas versiones de software, entre ellas iPadOS 16. Una actualización que hay dispositivos que esperan como agua de mayo. Sin ir más lejos, el iPad Pro. Llevamos más de un año con el iPad Pro desde que se actualizó por última vez. Esta segunda mitad de año es previsible que Apple presente el modelo del 2022, pero realmente lo que más necesita el iPad Pro no es hardware, porque tiene un hardware increíble. Yo creo que lo que más necesita son funcionalidades de software que optimicen todo el hardware que tiene, porque creo que a día de hoy está desaprovechado. Así que poneos cómodos porque os voy a dar mi opinión más sincera del iPad Pro ahora mismo, en este momento de 2022. Lo primero que quiero hacer para ponernos un poco todos en situación es analizar qué iPads se comercializan ahora mismo en la web de Apple. Están el iPad Pro, evidentemente, que parte de los 879 euros en la versión de 11 pulgadas y de 1.199 euros en la versión de 12,9 pulgadas. Luego está el iPad Air, el siguiente, digamos, en la gama, que sería un iPad que parte de 679 euros. Luego está el iPad Mini, un dispositivo también muy chulo, yo lo tengo, es uno de mis iPads favoritos, que parte de 549 euros. Y luego está, por último, el iPad básico, el iPad, pues bueno, más enfocado para el público casero, estudiantes, etcétera, que parte de 379 euros. Estos son los precios. Evidentemente hay escalones importantes y ahora, unos se llaman Pro, otros se llaman Air, otros se llama Mini, otros se llama básico, ¿no? O no tiene apellido. Claro, en el caso del Mini es entendible. En el caso del Air también, ¿no? Es muy ligero, es un iPad muy portable, con una pantalla de 10,9 pulgadas. Bueno, en fin. Ahora, el Pro, ¿por qué es Pro en realidad? Claro, cuando uno piensa en la palabra Pro se le viene a la cabeza profesionales, ¿no? Porque si el iPad Pro fuera Pro por los materiales, tendría que ser iPad Premium o iPad Plus o iPad Max o iPad algo así, ¿no? Claro, cuando uno piensa en Pro, piensa en, bueno, un dispositivo orientado a profesionales o que, bueno, puede ser utilizado para tareas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy, siendo honesto, siendo sincero, no hay nada o casi nada que no puedas hacer, por ejemplo, en el iPad Air. Yo creo, evidentemente, ahora las diferencias son exclusivamente por el hardware. Yo, si queréis, las tengo aquí apuntadas en la pantalla, por eso miro aquí a veces. Tengo aquí ahora mismo las especificaciones o las diferencias, ya que nombraba el iPad Air, pues por ejemplo con el iPad Air, ¿no? El iPad Pro con el iPad Air. ¿Qué diferencias hay a nivel de hardware, ¿vale? Luego vamos a ir analizando un poco los posibles usos. Mira, a nivel de hardware, ahora mismo las diferencias están en la pantalla. No solo en la calidad, que evidentemente la del iPad Pro es un poquito mejor, además tiene la tecnología ProMotion, el iPad Air no, sino en la variedad de tamaños. El iPad Air está en 10,9 pulgadas y el iPad Pro está en 11 pulgadas y en 12,9. Luego también la diferencia está en el almacenamiento máximo al que puedes comprar el iPad. Los iPad Air los puedes comprar con una capacidad máxima de 256 GB y los iPad Pro pueden llegar hasta 2 teras. Luego también las cámaras. El iPad Air solo tiene una cámara, el iPad Pro tiene dos cámaras, una gran angular y una ultra gran angular. Luego también en el iPad Pro contamos con un escáner LiDAR que en el iPad Air no está. El conector USB-C es USB-C en los dos dispositivos, pero es verdad que el del iPad Pro tiene compatibilidad con Thunderbolt 4, lo que permite transferencias de datos mucho más rápidas. Y luego la última diferencia también está en el tema biométrico. El iPad Pro tiene Face ID y el iPad Air tiene un Touch ID en el botón de encendido. Vale, estas son así a grandes rasgos las diferencias. Luego evidentemente podemos entrar en detalles, como pues que el iPad Pro tiene 4 altavoces, estéreo, el iPad Air creo que tiene 2, etcétera. Pero bueno, ya son pequeños detalles. Ahora, en el día a día, en el uso de una persona como pueda ser tú o como pueda ser yo, ¿qué podemos hacer en un iPad Pro que no podamos hacer, por ejemplo, en un iPad Air? Claro, en realidad
podemos hacer prácticamente las mismas cosas, salvo, bueno, alguna excepción, claro, porque siempre hay matices. Por ejemplo, si quieres hacer un uso profesional, por ejemplo, utilizando la tecnología del LiDAR, pues claro, te tienes que ir a un iPad Pro. O si quieres aglutinar un montón de archivos dentro del iPad, porque el iPad Pro te permite almacenar hasta 2 teras, ¿no? de archivos, de documentos, de lo que sea. Claro, ahí sí que, bueno, el iPad Pro evidentemente puede ser un poco más profesional que el iPad Air, o está más preparado para estos usos. Pero en lo demás tienes la misma compatibilidad con el Pencil, tienes compatibilidad con accesorios como el Magic Keyboard, compatibilidad con trackpad, mouse. Tienen el mismo procesador, el chip M1, es decir, que a nivel de rendimiento prácticamente pueden hacer lo mismo. Podría seguir. Claro, la pregunta que debemos hacernos es, ¿está desaprovechando Apple una oportunidad de oro con el iPad Pro? Honestamente, yo creo que sí. Creo que ahora mismo ha perdido una batalla que estaba ganando con respecto, por ejemplo, a los Mac, ¿no? Pero bueno, ya que estaba nombrando antes el chip M1, ¿vale? Chip M1, ¿vale? Tienes el mismo procesador que tienen tus últimos Mac. Apple lo anunció de una forma eufórica en el evento de presentación del último iPad Pro el año pasado, ¿vale? Tienes el mismo chip, pero ¿para qué? Dime para qué, porque si ahora a mí me dices, yo me hubiera perdido ese evento, y tú ahora a mí me dices que el iPad Pro no tiene un chip de ordenador, te creo, porque realmente yo que he tenido el iPad Pro durante todo este año, he podido hacer prácticamente lo mismo con este iPad, con un chip de ordenador, que con mi iPad mini que no tiene un chip de ordenador. Claro, yo creo que aquí Apple, por ejemplo, ha perdido una oportunidad de oro que veremos si solventa en la WWDC con un gran anuncio como pueda ser la compatibilidad con aplicaciones de Mac en el iPad Pro. No todas, puede ser que no todas, pero algunas aplicaciones, sobre todo más enfocadas al uso profesional. Véase, por ejemplo, lo hemos dicho en este canal muchas veces, un Final Cut Pro. Tener, por ejemplo, la versión del editor más usado por muchos profesionales pues en el iPad, el poder usarlo en el iPad, es una experiencia, yo creo que muchos agradecerían y por desgracia pues no se está aprovechando. ¿Y por qué creo que también Apple está perdiendo una oportunidad de oro? Además de esto que os he dicho, de no aprovechar ese chip profesional para dotarle de la posibilidad de mover apps profesionales o apps que ya están en Mac al tener la misma arquitectura, también yo creo que está perdiendo una oportunidad de mantener ese terreno que ganó cuando Apple tenía serios problemas con los procesadores Intel en sus Mac. Yo aquí, porque llevo ya más de 10 años haciendo vídeos, habéis visto un poco mi evolución, ¿no? Y yo, por ejemplo, en su día compré un MacBook Pro de 15 pulgadas con procesador Intel y acabé muy decepcionado. Eran procesadores que se calentaban con solo abrir Google Chrome y Skype durante 5 minutos, que los ventiladores evidentemente se ponían a tope y eran muy ruidosos, que eran dispositivos que, bueno, pues al calentarse tanto, pues eso perjudicaba también a la autonomía y al rendimiento, porque evidentemente el procesador bajaba, digamos, su velocidad de reloj para intentar contener la temperatura, perjudicando el rendimiento, por tanto, aunque tú tuvieras una máquina muy potente, y luego la batería también se perjudicaba, porque apenas te podía durar para ciertas tareas, a lo mejor te llevaba 2-3 horas siendo muy optimistas, ¿no? Es decir, durante esa etapa, mucha gente se pasó al iPad. Fue el auge del iPad, fue el auge el resurgimiento del iPad, que además coincidió con el nacimiento de iPadOS, una versión separada de iOS que compartía el mismo core, pero que aprovechaba algunas funcionalidades para darle más productividad o usos profesionales al iPad. Es más, Apple inició una campaña muy fuerte de marketing en la que intentaba comparar el iPad con los ordenadores portátiles para un montón de tareas, para un montón de usuarios. Y claro, aquí Apple evidentemente vio cómo durante varios meses, durante varios trimestres, su curva de beneficios con respecto al iPad fue creciendo. Claro, ese fue, yo creo, el momento en el que Apple dijo, no podemos seguir con los procesadores Intel porque evidentemente los usuarios están reportando muchos problemas y el iPad al fin y al cabo se aprovechó de eso. Y un aprovechamiento que ya pues se está quedando en el olvido, porque precisamente los Apple Silicon yo creo que son lo que está canibalizando los ingresos del iPad. El iPad se ha estancado, tenía una curva ascendente de crecimiento clara y ya esa curva no es tan ascendente, es más plana. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues evidentemente el iPad se ha quedado estancado y los Mac pues han corregido la mayoría de esas carencias que hizo que la gente se pasara al iPad. ¿Que los Mac eran ruidosos? Los iPads silenciosos. ¿Que quiero una pantalla grande como la de un MacBook Pro o de un MacBook Air?
Tengo el iPad Pro de 12,9 pulgadas o de 13 pulgadas. ¿Que quiero rendimiento? El iPad Pro te lo da. ¿Que querías autonomía? El iPad Pro te lo daba. Claro, ahora no. Ahora el MacBook Air, por ejemplo, te da más autonomía que el iPad Pro. La pantalla tiene 1 pulgada más en el MacBook Air. A nivel de rendimiento comparten el mismo chip, el M1. Y a nivel de autonomía, no sé si lo he dicho, pero a nivel de autonomía, evidentemente el MacBook Air tiene una autonomía mayor. Creo que lo he dicho, ¿no? Bueno, en cualquier caso. Y además se le suma que no tienes ninguna limitación a la hora de usar aplicaciones profesionales. Aquí sí que sí, podríamos decir que el MacBook Air puede hacer mucho más que un iPad Pro. Pero es que además hay hay un detalle, yo creo que es bastante importante, y es el precio. A día de hoy, por ejemplo, su equivalente, es decir, el MacBook Air de 13 pulgadas comparado con el iPad Pro de 12,9 pulgadas, el MacBook Air es más barato. El MacBook Air, si no me equivoco, lo tengo aquí apuntado, 1.129 euros. Y antes os he dicho que el iPad Pro, solo el iPad Pro, tiene un precio de 1.199. Me refiero a su equivalente en pantalla, ¿vale? 12,9 pulgadas. Claro, pero solo el iPad Pro, sin teclado, sin pencil y sin nada más. Solo el iPad Pro. Claro, hay una diferencia importante y sé que aquí, con este debate siempre que existe entre MacBook y iPad, sé que mucha gente dirá, y tiene en parte razón, que son dispositivos que no se pueden comparar. Puedo llegar a entender ese razonamiento, pero también entended que el 60, y estoy siendo yo creo muy optimista, ¿vale? Yo creo que es incluso aún más, ¿no? Bueno, pesimista decía, creo que es aún más. Por ejemplo, un 70, un 80% de los usos que la gente le da a un iPad los puede suplir perfectamente con un MacBook Air, o al revés. Pero claro, si el iPad Pro lo vendes a ese precio, claro, la gente le da por pensar, ¿vale? ¿Y por qué un iPad Pro? ¿Por qué en un iPad Air? Y aquí volvemos al punto de partida del vídeo, ¿vale? O sea, he querido llevaros un poco hasta este punto de la historia, no para deciros que os compréis un MacBook Air con respecto a un iPad Pro a día de hoy, que sí, yo creo que merece más la pena un MacBook Air. Y la gente lo sabe, porque por eso se han estancado las ventas de los iPads y han subido la de los Mac. Porque al fin y al cabo, aunque no son dispositivos comparables, el uso de un iPad Pro y de un MacBook Air es muy similar, o el cometido que la gente quiere tener con estos dispositivos. Es verdad que el iPad es un dispositivo mucho más dedicado a la multimedia que un Mac, por ejemplo, ¿no? Aquí ya sí que podemos encontrar usos diferentes. Bueno, pero ¿te hace falta un iPad Pro de 13 pulgadas? Es decir, ¿necesitas un iPad Pro para eso? ¿O puedes ir a por un iPad Air? Evidentemente, aquí Apple tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo porque el iPad Pro está destinado, entre comillas, a morir. Porque el iPad Air se lo come con patatas. Es un dispositivo mejor que el iPad mini, mejor que el iPad básico. A nivel de hardware interno, de procesador, tiene el mismo procesador que el iPad Pro, y es verdad que algunos recortes, pero no son recortes esenciales para que en el día a día no puedas hacer casi lo mismo. Entonces, iPadOS 16 tiene la clave. iPadOS 16 tiene que darle ciertas exclusividades o aprovechar un poco esa potencia, ese rendimiento que te dan la arquitectura de los procesadores de Mac en el iPad. Tiene que mejorar la forma de trabajar en el iPad. Yo puedo entender que el iPad sea un dispositivo pensado para la gente que quiera reproducir mucho contenido ahí, ¿vale? Pues cuando tú no conectes un teclado y un ratón, puedes tener la interfaz clásica de un iPad, pero que, por ejemplo, cuando detecta que te has conectado al Magic Keyboard o a un ratón o a lo que sea, la interfaz se amolde para que sea mucho más fácil trabajar en ella. A día de hoy, el hecho de arrastrar archivos entre aplicaciones es mucho más cómodo en un Mac que en un iPad. Y, a ver, puedo entender que haya gente que piense, bueno, pero si hace Apple eso sería convertir el iPad casi en un Mac y quitarle ventas a los Mac. Bueno, sí, pero ¿no pensáis que eso es mejor a que se los lleve la competencia? Quiero decir, al final todo queda en casa. Y yo creo que, evidentemente, aunque al iPad le des ciertas cosas que tienen los Mac, el iPad nunca será un Mac. Y creo que ese beneficio que le vas a dar al iPad hará del iPad un dispositivo mucho más completo y al que la gente puede darle un poco más de sentido si quiere desembolsar la cantidad de dinero que vale ahora mismo el iPad. Creo que tiene un hardware espectacular, pero desaprovechado. En fin, esta es mi opinión, mi reflexión. Espero que en los comentarios vosotros me dejéis la vuestra y me digáis qué creéis que debe mejorar Apple para que el iPad Pro sea mucho más aprovechable, por decirlo de alguna forma.
Estaré muy atento a vuestros comentarios. Si os habéis quedado con ganas de más, os voy a dejar yo por aquí al ladito un vídeo con una recomendación, precisamente un debate que hicimos David, Fabián y yo sobre el futuro de iPadOS y lo que lo necesita el iPad. Yo me despido hasta un próximo vídeo porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.